primeramente hice un F-Tools para comparar las dimensiones que nos daba y estaba colocando bien. Entonces, en este caso, creo, no, todavía no estoy convirtiendo. Ya, voy a poner aquí. Ya, ahí está observando. Sí, sí. Ya, entonces ahí en este caso, para solamente con las condiciones iniciales, la deformación que nos saca el F-Tools es como la que usted nos presentaba, pero el F-Tools da por default en milímetros. Entonces Ya. en ese trabajo estaba puesto 0.32 centímetros, pero realmente la deformación sería 0.32 milímetros, que es aquí Milímetros. sí, aquí en las opciones está deformación, aquí está displacement en milímetros. Ya, ¿y eso no le puede corregir? Le puedo poner en centímetros, pero no saldría menos. Aquí tengo, Claro, digamos, si sería punto pongo 0.32. eso, exacto. Lo que yo digo que en ese trabajo le han puesto como si ese valor fuera en centímetros, pero realmente aquí está, Ah, que ya. es en centímetros sería menos 3.0206. Y eso está con el E mínimo, pero en este caso sí pudiéramos trabajar con el E promedio, ¿no es cierto, Inge? No, porque es viga principal. Aunque trabajen en celosía los otros en... Claro. Es que la celosía es una viga. Pónganse en la cabeza, Ya. la celosía es una viga. Y en este caso es una viga principal. Miren, si la celosía fuera una vigueta, porque van a ver en muchas construcciones donde las luces son grandes, las viguetas, para no poner 2 o 3 vigas ensambladas, ponemos una viga en celosía. Cada vigueta es una viga en celosía, y justo eso quería hablar despuesito. Entonces, ahí el E sería 100.000. Ya. Entonces, bueno, yo le hice con el de con el de 100.000, no con el de 75.000, pero no obstante, no pasa. Entonces ya le voy a indicar como con el... O sea, con las diagonales de 6 por 6 no pasa. ¿Qué es lo que no pasa? No. Acá está, sería, aquí está, sería tanto el cordón superior, el cordón inferior, por supuesto, sería lo mismo, y como usted dijo, tiene algunas variaciones, pero aquí está que pasa acá. Pero en el caso de las diagonales, no pasa la tracción, aquí con esta... Ah, ya, correcto. ¿Y si le Y ponemos 6 por 8? con 6 por 8, Hagamos rapidito el ejercicio. Porque las acá cosas está, van a cambiar, pero muy poco van a... Hagamos con el sí le valor hice que con tenemos. 6 por 8, A ver, con 6 por 8, aquí está, y también para las diagonales tampoco me pasa, me sale oh, 117.7, no. Entonces aquí está, necesariamente es 6 por 12. ¿Correcto? ajá, Bueno, y claro, incluso yo le hice con el E promedio, que ahí estaría cometiendo un error, debo ponerle el de 75.000, así que saldría tal va vez a ser más incluso crítico. mayor. Ajá, va a ser más crítico. Ya. Las flechas, sobre todo las flechas van a ser mayores, pero en flechas no tenemos problema, ¿verdad? Y lo Inge, una que le pregunta. decía que estaba en milímetros, que me salía en milímetros, incluso no en centímetros con flecha. Por eso, Por eso o tenía esa sea, duda. estamos la décima parte en flechas. Ajá, flechas no, sí. Sí. Por lo general en vigas de celosía no hay estos problemas de flechas. Ajá. Bueno, entonces como pueden ver en este caso no se pudo optimizar de esa manera. Entonces, y gracias por hacer el trabajo. Yo quiero presentarles, Una pregunta. claro, dígame. No sé que en el caso de los cordones, la base sería la mayor dimensión y la altura la menor, ¿no es cierto? Para el caso del tejido sería de la misma forma, la base sería la mayor y la altura la menor. Es que es lo mismo, porque en tema de compresión, nosotros calculamos la esbeltez con la dimensión menor. Simplemente la dimensión menor, porque la barra no falla ni en X ni en Y. Ellos no saben cuál es X, cuál es Y. Falla por donde es más débil, por donde se siente débil. Y obviamente el débil es el menor, pues, o sea, el 6 versus el 12. Entonces es secundario cuál es B y cuál es H, cuando hablamos de compresión y tracción. Sí, pero para el armado me refería porque queriendo ver Ah, cómo nos mandó para el hacer por armado, 6 por 6. ¿Cómo? claro.
¿cómo le colocaría ahora aumentándole los cordones a 6x8? No tendría mucha importancia eso. O sea, recuerden que dijimos que las vigas van a ser horizontales, echadas, es decir, la altura es 6 y la base es 12. Y sí, suponiendo que la diagonal no sea de 6 por 12, ¿no es cierto? Suponiendo que no sea 6 por 12. Eso es. Da igual, todo depende más del arquitecto, cómo quiere ver. Porque usted le puede poner el 8 transversal, o sea, de profundidad, y el 6 visto de frente. O puede hacer al revés, el 8 visto de frente y el 6 de profundidad. No tiene importancia en este caso, ¿por qué? Porque obviamente el cordón es mayor que la diagonal. Donde podría tener problemas es si la diagonal fuese mayor que el cordón, lo cual difícilmente pasa eso en celosías, pero sí puede pasar en pies de amigo, que vamos a ver después. Pie de amigo es una diagonal entre viga y columna, esa es la diferencia. Eso le mencionaba porque con el trabajo que enseñó mi compañera no le pasa los tejidos, las diagonales, no le pasa, pero los cordones sí. Y usted dice que le aumentemos las diagonales, pero ahí no sabía cómo colocarle. Si aumentamos las diagonales nomás. ¿Qué sería en este caso lo lógico, constructivamente hablando? Si el cordón inferior es 12. Los diagonales y los cordones. Exacto, si el cordón es de 12 y la diagonal es de 12, lo lógico sería que esos dos lados coincidan. Es decir, los dos estén en profundidad, ¿cierto? Los dos estén en profundidad. Y de frente yo solo veo 6. Sería inclusive estéticamente más vistoso ver de frente todos los elementos igualitos, porque tanto los cordones como las diagonales serían de 6, ¿no es cierto? Y la profundidad sería 2. Entonces, en esa parte ya más es estética. ¿Cómo quiero ver? ¿Cómo me sale mejor? Claro, eso también le preguntaba, porque en el FTools igual me pide la base y la altura de la sección. Claro, porque el FTools le resuelve vigas, le resuelve pórticos, entonces ahí sí, a flexión es fundamental cuál es la base y cuál es la altura. Pero en compresión y tracción nos da igual. ¿Sí? Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una consulta. Claro. ¿Me podría repetir, por favor, qué era qué significaría efectivamente que la holgura sea demasiado, sobrepase el 50%? Quiere decir que estamos desaprovechando la capacidad de esa pieza. Es decir, si el esfuerzo admisible a compresión es 110 y yo solo llego a 40, quiere decir que lo lógico es que yo reduzca la sección. Porque al ponerle, por decir algo, 6 por 12, yo estoy usando el 40% de lo que puede resistir esa barra. Entonces lo lógico es decir, vea, la carga que está pasando por ahí es más pequeñita de la que puede aguantar, entonces veamos si le reducimos. Bajémosle a 6 por 8 y ojalá, si fuese posible, a 6 por 6. Eso significa una holgura exagerada, que mi sección es muy grande para la carga o los momentos o los cortantes que está soportando. Por lo tanto, usted debe pensar eso. Si la holgura es muy grande, entonces veamos, intentemos. En este caso intentamos, pero no pudimos. Claro que la holgura era del 25%, no era el 40%, no era el 50%, no. Pero vale la pena intentar. Claro, si la holgura es 12%, no voy a hacer ningún intento porque estoy ya en el límite prácticamente, ¿no? Entonces, de eso se trata, hacer un intento por optimizar cuando parezca al menos si se puede. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es un intento por optimizar, pero de otra manera. Y por eso les voy a presentar una laminita. No, escaneado es. Veamos aquí, presentar. Ya, ahí sí se ve. Ya. Ahí estamos arriba. Sí, se ve.
la cercha original. Y sobre esa cercha original he hecho 3 alternativas, ¿no? La cercha original. E inclusive está el mismo trazado para ver que se trata del mismo modulado. Estoy el mismo modulado cada 63. En realidad está dibujado cada 60-60, pero debería ser todo 63. Entonces, hace un ratito les dije, en luces grandes puede que usemos vigas en celosía no solo como vigas principales, sino como viguetas. Puede pasar. Entonces, nosotros ahorita resolvimos una cercha, una viga en celosía de 50 centímetros de altura total. Para el modelo era 43. Eso estaba bien, correcto, no tenía problemas porque estaba apoyada en columnas en los extremos. Imaginemos, si yo quiero darle esta solución a la viga intermedia que por ahí creo que teníamos en el ejercicio 3. En el ejercicio 3 usamos una viga intermedia. Y se llama viga intermedia porque está a la mitad del vano, y a la mitad del vano no tengo columna ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces, si yo no tengo columnas en los extremos, ¿en qué se apoya esta viga en celosía? Jefferson, ¿qué le parece a usted? ¿Cómo deberíamos apoyarlo? Perdón, que no me escuché. Por favor. Estamos analizando el caso del ejercicio de ayer. La viga en celosía estaba confinada por las columnas. Tengo columna a la izquierda, columna a la derecha, y por eso tengo los 4 apoyos fijos, porque estas barras de madera están clavadas, están empernadas, están ajustadas de cualquier manera contra la columna. Pero yo lo decía, imaginemos que yo quiero darle esta solución, así una viga en celosía, a la viga intermedia. Recuerden que nos daba como, no me acuerdo ahorita, pero creo que eran por lo menos 4 vigas macizas que necesitábamos ahí, o creo que era un poco más. Entonces, para no usar tanta madera y que no sea tan pesado el subir, el izar, el colocar y los accesorios, entonces decimos, hagamos una viga más liviana, una viga en celosía. Pero el problema es que esta viga está ubicada en la mitad del vano. Y si está en la mitad del vano, yo no tengo columnas. ¿Dónde me estaría apoyando esta viga intermedia? ¿Cómo sería el apoyo de esta viga intermedia? Esa es la pregunta. O sea, tendríamos que ver alguna forma de conexión entre las dos, entre la viga intermedia y la celosía principal, se podría decir. Un ángulo, claro, la viga lateral que también diseñamos después, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo cómo empato estas dos? Viene la situación. Si la viga lateral termino haciéndole otra viga en celosía de 50 centímetros de altura, porque eso me da, porque funciona bien, casi que diría no hay mucho problema porque yo coloco una placa que puede ser de madera mismo, un triplex reforzado, un tablero OSB, o sea, resistente. Entonces, casi no tendría mucho problema, excepto, bueno, las conexiones diseñar, que no es problema. Pero supongamos que no me da esa cercha de 50, me da 40 o me da 60, ¿no es cierto? Entonces, no puedo hacer un buen empate, porque el cordón superior y el cordón inferior tienen que estar totalmente arriustrados. Ese es el modelo que está ahí en la primera cercha superior. Tiene que estar confinado. Si yo puedo poner una viga de la misma altura, no hay mucho problema. Si la viga es más alta, bueno, tengo que recurrir a un tablero, una placa. Y ahí tengo que diseñar el grosor de la placa. Digamos que tampoco puede ser mucho problema. Pero si definitivamente esa viga lateral es de menos altura, es 40, es 35, ahí sí tengo un problema porque no puedo apoyar estas vigas de aquí. Entonces, para esos casos, o imaginemos una vigueta de entrepiso donde con 30 centímetros es suficiente, y obviamente las viguetas, ¿a dónde llegan? A otras vigas seguramente principales, pero de distinta dimensión. Entonces, para ese caso yo tengo la cercha que es la número 2, donde es básicamente la misma, solo que, como ven, está con lápiz borrado, con una cruz a la izquierda y a la derecha. Yo no tengo esas dos barras. Es decir, esta viga en celosía está apoyada solo en 2 puntos, en 2 extremos, ya no en 4 como era la anterior. Al estar apoyada solo en 2 extremos, trabaja totalmente diferente.
de otra manera. No sé si recuerdan, luego podemos revisar que en la primera viga nosotros teníamos tracción en la primera y en la segunda barra. Las dos primeras y las dos últimas estaban traccionadas y las del centro estaban comprimidas. En el cordón inferior sucede lo contrario. La primera y la última están comprimidas y las interiores están traccionadas. Recuerden inclusive que esta primera y esta última eran las que más compresión tenían. El rato que yo quito estas dos, vamos a observar que cambia el comportamiento y todo el cordón superior se comprime, todo el cordón inferior. Ahora esta primera diagonal y la última diagonal son parte del cordón inferior. E inclusive van a tener la mayor fuerza de tracción. Bueno, no, la mayor tracción está en el centro, pero van a tener una tracción importante. Entonces, son cerchas que se parecen mucho desde el punto de vista geométrico, pero su trabajo es diferente. Además, sus flechas, sus deformaciones aquí sí van a ser mayores, porque en la de arriba nos están apoyando, las vigas inferiores se están apoyando contra la columna, entonces la columna nos da estos 4 apoyos. Ahora, al no tener estos 4 apoyos, la flecha es bastante mayor. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, nosotros vamos a desarrollar, recuerden que la próxima semana es examen, pero no estoy seguro qué día es, creo que es el jueves. Para el día miércoles necesitamos tener resuelto este problema. Para comparar, y van a ver que las fuerzas son mayores, pero seguramente las secciones terminan siendo las mismas. ¿Por qué? Porque teníamos bastante holgura en los cordones. Entonces, capaz que no nos cambie mucho. ¿Ves? No nos cambia mucho. Ahora, la cercha de la tercera cercha. ¿Qué es la tercera cercha? La tercera cercha es la primera, la misma. Tiene 4 apoyos. Pero, como ustedes vieron, me fue imposible reducir la sección de las diagonales. No fue posible. ¿No me dio? Entonces, yo puedo tratar de ahorrar un poco de peso eliminando algunas barras. Y eso es lo que he hecho, miren. He eliminado todas las verticales. Y solo he dejado diagonales. Pero abarcando 2 vanos, como pueden ustedes ver. Antes tenía todo cada 60, todos los nudos cada 60. Ahora más bien tengo cada 1.20, todo 1.20, excepto las 2 de acá abajo. Entonces, definitivamente tengo mucho menos material y por eso le puse aquí arriba la primera cercha, tiene 8 más 8, 16 y 15 en el tejido, 31 barras. En la segunda solo elimino 2 barras, pero acá en la tercera ya elimino más barras, ya el ahorro es mayor, y en la cuarta mucho más. Entonces, el objetivo es ver si al eliminar esas bastantes, a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El tejido antes eran 15 barras, ahora solo tengo 8 diagonales. Estoy ahorrándome 7 barras, entonces mi objetivo es ver si ahorrándome esas 7 barras, puedo mantener esa diagonal de 6 por 12 sin necesidad de reforzarla, sin necesidad de hacerle más de mayor dimensión, porque si no, no tendría beneficio. Recuerden que el objetivo es que las diagonales sean vigas simples. Si yo tengo que duplicar, poner viga y media, no hay ahorro y me quedo con la primera. O sea, nada que hacer. Entonces, vamos a intentar otra vez un tercer modelo. El primer modelo, el que ya hizo Valentina. El segundo, simplemente quitando las barras extremas, es decir, quitando 2 apoyos. El tercero, mantenemos el primero, pero eliminamos barras del tejido. Pero, cuidado, algo pasa aquí. Patricio Daniel, ¿qué tiene de especial? A ver, Wilson Steven me está preguntando, dígame. Sí, debo preguntar, ¿y las viguetas de que se apoyaban sobre esas tejidos? Justo eso es lo que le iba a preguntar a Patricio Daniel.
porque algo aparece diferente, ¿no? Algo aparece diferente. Yo dibujé solo 3 flechas. Claro, ¿y qué pasa con las otras? ¿No se podría quitar viguetas y quitar las No. tal vez? No. ¿Por qué? Porque a usted le toca rediseñar toda la cubierta, pues. Exacto. Tendría que rediseñar. A lo mejor es posible, pero a lo mejor le toca poner unas viguetas bien fuertes, con lo cual no es mucho el objetivo. E imaginemos, arriba, ahora en este caso tengo una loseta, pero si yo tuviera una cubierta de madera, yo tengo que tener necesariamente cada 60, ¿no? Necesariamente. Entonces, no se trata de eliminar viguetas, las viguetas están ahí. La pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué pasa con esas fuerzas que yo ya no le dibujé? ¿Por qué no dibujé a propósito? 3 y antes tenía 7. Entonces, no voy a desaparecer las viguetas. Tengo que hacer una operación matemática, pero que no solo es matemática, sino es un comportamiento real. La verdad es lo que dice su compañero y que sí está dibujada en la cuarta cercha, véanle. En la cuarta cercha están todas las vigas, todas las cargas puntuales provenientes de las correas. Estoy marcando ahorita el primer vano de 1.20 de la cercha y ahí yo tengo una carga puntual, ¿no es cierto? Que es la misma, exactamente la misma que está en el modelo original y es la reacción de la vigueta. Y esa carga está ahí, o sea, no va a desaparecer porque yo lo diga, solo porque lo diga. ¿Qué me genera? Recuerden que yo tengo articulaciones en los nudos. El concepto de una cercha es que todos los nudos son articulaciones. Entonces yo tengo en la segunda carga, en la cuarta carga y en la sexta carga tengo nudo. Pero en la primera, en la tercera, en la quinta y en la séptima no hay nudo porque yo eliminé esas barras verticales y el resto de diagonales. Entonces, ¿qué le sucede a este primer vano, a este vano chiquito de la izquierda, el primero? ¿A quién se le ocurre qué es lo que está pasando ahí? O sea, va a flejar esa parte. O sea, Correcto. Ya no tendría el mismo refuerzo, ingeniero, ya no tendría el mismo refuerzo de la barra vertical, por lo tanto, como menciona mi compañero, va a flejar. Hay un momento, ¿no es cierto? Esa carga que no está en el nudo lo que hace es generarle un momento. ¿Pero a quién le genera un momento? A esa barrita superior, no al cordón superior. No le genera momento ni a la barra de abajo ni a las diagonales adyacentes, sino solamente esta barra. Entonces, esto es lo que conocemos como flexo-compresión y a veces flexo-tracción. Es decir, flexión y compresión combinada, simultánea, flexión y tracción simultáneamente. Entonces, se presenta esta situación, este fenómeno, este tipo de esfuerzo combinado. Entonces, yo sí puedo hacer esto, eliminar barras, mantener las correas, pero tengo que tener presente que mi modelo estructural ya es otro. ¿En qué consiste este modelo estructural? ¿Cómo debo hacer este modelo estructural? Pues bien, ya vamos a ver cómo manejo la flexocompresión. Este es el objetivo de esta clase. Bien, entonces, esta carga de 410, creo que dice, no veo mucho. A ver aquí. Ahí está mejor, ¿sí? 410 kilos. Esta carga de 410 kilos me genera un momento, pero también es una fuerza. Entonces, por un ratito, imaginemos lo siguiente, que mi barra de la izquierda del cordón superior es una viga simplemente apoyada en el apoyo fijo que sería la columna y en el nudo formado por las otras 3 barras. Entonces, las 2 diagonales que están así como en V invertida, lo que hacen es una especie de apoyo para esta primera barra de la izquierda. Entonces, si estuviese esa barra solita, ¿qué me generaría esta carga de 410 kilos? Brian Steven.
María José. Sí, Inge, disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? Lo que pregunté es, esta carga de 410 que está aquí en este punto donde ya no hay la barra que vemos aquí arriba, ¿no? Ya no hay ni la diagonal ni la vertical, ya no hay. Está solo esta barra de color intenso, prácticamente este triángulo. Pero la fuerza está ahí porque la vigueta está ahí. Entonces estamos diciendo que esa barra, esa carga, por un lado le genera un momento, perfecto. Pero además, ¿qué otra cosa le genera? Entonces yo digo, pensemos por un instante que el cordón superior, este primer tramo de cordón superior es una viga simplemente apoyada en la columna de la izquierda y en el nudo, en el primer nudo superior de la derecha. Entonces yo tengo una carga puntual aquí que hace o que le genera a esta viga simplemente apoyada. Además de momento. De igual manera afleja bastante porque no tiene un apoyo en el centro, algo que le sostenga. Claro, pero eso es el momento, que ya vamos a ver cómo le calculo. Me genera momento, totalmente de acuerdo, perfecto. ¿Qué pasa en los apoyos? Se pueden desplazar, volver. ¿Le genera desplazamiento en el apoyo derecho? Sí, por supuesto. Genera desplazamiento porque ese es un apoyo, no es exactamente un apoyo. Es un nudo que puede desplazarse verticalmente, sí. Pero yo dije, por un instante imaginemos que esa es una viga simplemente apoyada. Entonces, esa carga genera un momento, sí, pero ¿qué más puedo hacer con esa carga? ¿Qué me genera esa carga en esa viga, además de momento? Reacciones puede ser. Claro, por supuesto, reacciones. De hecho, para calcular momentos, primero calculamos reacciones. Claro, este caso es muy simple, ya sabemos cuánto vale el momento, pero normalmente el primer paso es encontrar las reacciones. Entonces, las reacciones de la viga se transforman y se convierten en cargas, en acciones para la cercha, para los nudos, para los apoyos. Eso quiere decir que esta carga de 410, la segunda carga de 410, termina recibiendo una parte de la carga de 410 de la izquierda más otra parte de la carga de 410 de la derecha. Entonces yo le dibujé solito esta, pero ya no vale 410. ¿Por qué? Porque ya no es 410 solita. Tiene que tomar una parte de la izquierda y otra parte de la derecha. Valentina, ¿se le ocurre cuánto debería valer esta carga que antes era 410? Bueno, tal vez la mitad de los 410 de un lado iría para acá y la otra mitad iría para el apoyo. Entonces correcto. Sería 410 más 410. Perfecto. 420. Correcto, porque todas las correas están espaciadas al mismo espaciamiento, todas pusimos a 63. En algún caso podría ser que no lo hagamos así, ¿no? Podría ser que unas estén a 60, otras a 65, por ahí unas a 55. Pero perfecto. La carga se reparte, ustedes saben, a los dos apoyos y depende de la distancia. Si está en la mitad, igual, mitad. Si no está en la mitad, pues hay una formulita facilita que aprendimos en primer nivel, P por B sobre L, ¿no es cierto? P la carga, B la distancia al apoyo contrario que quiero calcular y L la distancia entre apoyos. Entonces, si esto es 1,20 y la carga no está en la mitad que es 60, sino que está en 70, digamos, a 70 desde la izquierda, la reacción en el apoyo de la izquierda sería P por 50 sobre 120. Inge, ¿Sí? disculpe una preguntita. ¿Influiría en algo en que de los apoyos hacia el centro está 0,63 y hacia donde está la fuerza es 0,60? ¿No habría que calcularle ahí como usted está mencionando? O sea, por la diferencia de distancia me refiero. Sí, pero recuerden que lo primerito que yo les dije es que deberíamos hacer todo cada 63, porque efectivamente sí nos da, sino que aquí le tomaron exactamente del gráfico, descontaron la columna y dijeron, bueno, como desprecio
los anchos de la columna no me da, pero si nosotros observamos que la primera vigueta está justo en el eje de la columna y la última está en el eje de la columna siguiente, entonces hago equidistante las viguetas y me da 63 exactitos si hacemos la operación. Pues por eso fue lo primero que les dije. Pero usted tiene razón. Si nosotros hacemos distintos espaciamientos, y eso es lo que estaba diciendo ahorita, yo tengo que calcular de esa manera, como hacíamos en primer nivel. Es muy simple. Ya les paso. Entonces, ahí creo que se ve, ¿no es cierto? Ahí tengo la viga simplemente apoyada y la carga no está en la mitad. Entonces, la carga no está en 60-60, está en 48-62, bueno, 72, o está en 54-66 o lo que sea, ¿no? Entonces, yo aplico este concepto. Una carga puntual que no está en el centro, yo puedo calcular las reacciones haciendo la operación P por V sobre L. ¿Qué es V? La distancia de la carga al apoyo contrario. Entonces, eso es lo que le tocaría. En este caso, Valentina nos dijo correctísimo, 410 sobre 2 a la izquierda más 410 sobre 2 a la derecha, me da 410 extras. Más 410 originalmente tenía 820. Sí, correcto. Pero si no estuviese así, tengo que aplicar este concepto, este criterio. Es cómo tener una viga simplemente apoyada, donde el apoyo es el nudo. Eso es todo. Un apoyo móvil, por cierto, un apoyo que puede desplazarse, sí, pero finalmente es una especie de apoyo para el cordón superior, para ese vano, ese tramo del cordón superior. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo estas vigas en celosía y las cargas no están solamente en los nudos, es decir, unas cargas están en los nudos y otras están en el vano, en alguna parte de la barra, entonces yo tengo que hacer dos análisis. Una cercha como tal es cuando las cargas están solo en los nudos, donde esa cercha modelo en el F-Tools o en el SAP y encuentro fuerzas, únicamente fuerzas axiales, tracción o compresión según el caso. Pero claro, estas cargas P no pueden ser las iniciales, las originales, porque estas barras están resistiendo la presencia de la vigueta en ese punto intermedio. Digamos que no es exactamente la mitad, o no necesariamente es la mitad. Puede ser cualquiera. Entonces yo tengo que calcular el efecto, cómo se reparten las cargas puntuales a los apoyos. Y la reacción de apoyo se transforma en carga para la celosía. Primer modelo. Segundo modelo. Esta carga que no está en el nudo me genera momento, obvio, lógico. Entonces, ¿cuánto vale el momento? Pues ustedes también ya se recordarán. Si la carga está en la mitad, facilísimo. A ver, veamos, Jocelyn, ¿se acuerda? Yo tengo una viga simplemente apoyada con una carga P en la mitad. ¿Cuánto vale el momento máximo y dónde está? Sería la carga por la distancia entre la reacción y el nudo. ¿Y nada más? Alguien ya dijo. L sobre 4, P por L sobre 4. ¿Sí? Recuerden, viga simplemente apoyada con una carga puntual en la mitad, P por L sobre 4. Así lo demostramos, lo dedujimos y así será toda la vida hasta que se jubilen, se vayan a sembrar plantitas en el campo. P por L sobre 4. No hay vueltas que darle. Y si no está en la mitad, ¿cuánto vale el momento? Lo que estamos discutiendo. No está en 60-60, está en 50-70. ¿Cuánto vale el momento? P por las distancias AB sobre la longitud. Correcto, P por A por B sobre L, ¿no es cierto? P por A por B sobre L.
Esas fórmulas dedujimos en tercero, y eso hasta que nos muramos tenemos que acordarnos. Somos ingenieros, son de las fórmulas más básicas, pero que más vamos a usar. Momento debido a una carga que no está en el punto medio. Entonces, luego que he resuelto estos dos modelos, entonces paso al diseño. Y el diseño no es más que encontrar cuál es la carga que está actuando sobre la barra y cuál es la carga que puede resistir. Hasta aquí alguna pregunta, porque voy a presentarles otra cosa. Miren que lo que hemos concluido de aquí es que yo ya puedo calcular una carga P, sea acción, sea compresión o sea tracción, una carga P que me sale del diagrama corrido en el FTools. Y además estoy en capacidad de encontrar momentos donde, eso sí, no se olviden, en el cordón superior. Estas cargas en el vano no me generan momentos en ninguna de estas barras adyacentes, para nada, porque las demás barras están articuladas en sus extremos y solo reciben fuerza axial, no se olviden de eso. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que solo la viga, la barra que tiene una carga intermedia, o sea, que no está en el nudo, tiene momento. Las otras barras que no tienen cargas, no tienen por qué tener momento. ¿Ya? Clarito eso. Esto es importante porque vamos a pasar a chequear lo que se llama el fenómeno de flexocompresión. Para eso voy a abrir el manual del Acuerdo de Cartagena. Eso tiene que estar. No, acá estoy picando mal. Casi me asusto. Ya. Ya le estoy abriendo. Veamos en flexocompresión, capítulo. Recuerden que les mandé a leer el capítulo 10, ¿no es cierto? Y dijimos, nos detuvimos solo en la parte de columnas. Inge, una pregunta. Sí. Las viguetas de arma que se utiliza para el encofrado de las losas que van solamente encima de una gata y el otro extremo en otra gata, esas trabajarían como el modelo 2, ¿verdad? Solamente apoyadas en la parte de arriba. Sí. No. Usted está hablando del encofrado de las losas. Ajá, las metálicas trabajarían como la viga del modelo 2. Solamente apoyadas en las gatas en la parte de arriba. Es que, claro, tengo la vigueta metálica de 3 metros de largo, puntada en los dos extremos, y estas viguetas cogen lo que se llaman las rieles, que son tablas de eucalipto. Pero estas tablas de eucalipto normalmente están cada 60. En teoría, coincidirían con los nudos de la viga en celosía, que es la vigueta. Pero a veces, por el encofrado, se mueven, se coloca una viga extra cuando la luz es grande. Entonces, en principio trabajan como viguetas, pero no es raro que ya en el sitio terminen algún vano de estos trabajando también a flexión. Es decir, también tienen que aguantar. Momento, el rato que yo puse una riel, además de cada 60, puse una intermedia por alguna razón que no es raro, automáticamente están trabajando a flexión y tracción o compresión. Entonces, justo aquí ya está. Sino que le voy a poner el asunto. Ya les presento, solo les ubico bien y ya les presento esto. Eso. Presentar. Ya, ahí está. ¿Ya? Esto es del manual del Acuerdo de Cartagena, manual de diseño de maderas para la Pacto Andino, creo que es. Bueno, entonces ahí nos habla de elementos sometidos a flexocompresión, y más abajito en la siguiente página dice flexotracción. Flexotracción. Entonces, flexo por momento.
el momento PL sobre 4 o P por A por B sobre L, según cómo esté ubicada la carga puntual. Entonces, ese es el momento. Y N, bueno, aquí les llama N, nosotros les llamamos P, es la carga. Entonces, como ven ahora, yo lo que tengo que hacer es verificar el cumplimiento de una desigualdad. Tengo dos componentes. El término de la izquierda, que es N sobre N admisible. P es la carga que pasa, que baja por esa barra. Esa carga puede ser compresión o puede ser tracción. Para usar esta fórmula 9.8 tiene que ser una fuerza de compresión. Si la fuerza es de tracción, hay que usar la siguiente fórmula, ya lo vamos a ver, está más acácito. Acá está, flexotracción, ¿no? Lo mismo, solo depende de N. Si N es compresión, uso la 9.8, si N es tracción, uso la 9.11. Regresemos a la 9.8. Ahí estamos. Entonces, P admisible. Nosotros ya sabemos cómo calcular P admisible. Depende de la esbeltez. A nosotros nos dio en la clase anterior que las barras verticales eran barras cortas porque la esbeltez era 7 y piquito. Y las diagonales y las horizontales pues tenían una... Bueno, en las diagonales no calculamos la esbeltez porque estaban a tracción. Pero el cordón superior e inferior que estaba a compresión tenía justo 10, que es el límite, entonces le trabajamos como intermedia. En cerchas de cubierta no es raro tener landas mayores a 18 y por ende son largas, barras largas. ¿Por qué? Porque las luces son largas, son grandes. Entonces, digamos que el primer término ya sabemos, ya hemos manejado cuando diseñamos columnas, esto es lo que hicimos. Solo que aquí estamos dividiendo. Patricio Daniel, ¿qué estamos haciendo al dividir la carga actuante para la carga admisible? Sacamos un factor, sería menor que 1. O sea, bueno, si está bien diseñado sería menor que 1. Correcto. Y si es un factor menor que 1, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué expresión matemática? Si 1 es el 100%, ¿qué es una fracción, un factor menor que 1? El porcentaje. El porcentaje, correcto. Entonces, al dividir P para P admisible, estamos sacando un porcentaje. Entonces, cuando nos están diciendo aquí el término de la izquierda más el término de la derecha tiene que ser menor que 1, nos están diciendo que el efecto de compresión más el efecto de flexión no deben llegar al 100% de la capacidad de la columna. Eso nos están diciendo. Puede quedarse en el 99%, claro, 0,99. Sin embargo, ya hemos hablado de las holguras por muchas razones, por calidad de materiales, por incendios, por cargas que pueden modificarse con el paso del tiempo. Jamás yo me quedaría contento con el 99%. Yo esperaría un 90, 91, quizás hasta un 92 también. Y yo estaría contento con un 88%, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos dice aquí. Estamos calculando los efectos por separado, efecto de compresión, efecto de flexión, y los dos efectos, como son simultáneos a la vez, entonces sumados no pueden llegar al 100% de la capacidad. Entonces, eso nos dice, y eso es lo que vamos a hacer. La primera parte, les recuerdo, ya sabemos que la viga puede ser corta, no pandea, la viga puede ser intermedia, cuando lambda es menor que CK. Tenemos una fórmula que, bueno, veámosle este aquícito nomás. Aquí, ¿dónde estamos? Entonces creo que están así de página mismo. Aquí está. Entonces, si la barra es intermedia, esta es la fórmula para encontrar el P admisible. Todo depende de lambda, relación de esbeltez, K por L sobre D. Menor dividido, la barra falla por donde es más débil. K1 porque los nudos son articulados. En columnas de edificaciones dijimos puede ser 1 si es interior,
1.20 si es de fachada, 1.50 si es de esquinera. Pero en cerchas todos los nudos son articulaciones, entonces K vale 1. Bien, entonces si lambda es mayor que CK, estamos hablando de una columna larga y la fórmula es la que tenemos aquí, la 9.7. Entonces les decía, para nosotros el primer término no es ninguna novedad, ninguna complejidad. Pero es bueno manejarlo independiente para poder identificar dónde está el problema. Porque si a mí yo hago este resultado y me dio 1.28 y le hice de una sola en la calculadora, metí todo, no me dice mucho el 1.28, excepto que no cumple, pero no me dice más. Es importante trabajarlo independientemente para ver si el problema es compresión o si el problema es flexión. ¿Ah? Es importante, flexión. Si es compresión, pues aumento el área. Si es flexión, necesito más inercia. Y ahí sí entra el V por H que hablábamos al inicio. Cuando hablo de inercia, es importante el V por H. Bien. FM es esfuerzo admisible a flexión, sale de la tabla. Recuerden, los admisibles solamente hay que entrar a la tabla, haber seleccionado qué clase de madera es, A, B o C, y ya está. KM, este es un factor, dice, de magnificación. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hace este? Este es como un factor de corrección. Porque alguna vez ya dijimos, todos sabemos qué es la flexión. Es una curvatura de nuestra viga se curva, cede, fleja. ¿Y qué es el pandeo? El pandeo también es una deformación algo parecida desde el punto de vista gráfico, pero yo siempre les decía, gráficamente son curvas parecidas, pero su origen es muy diferente. Entonces, para poder sumar dos curvas, yo tengo que de alguna manera que sean sobre el mismo fundamento teórico, sobre el mismo fundamento matemático. Entonces, este KM es una especie de factor de correlación para poder sumar directamente estas expresiones. Entonces, este KM, dice, es un factor de magnificación de momentos debido a la presencia de la carga axial. Miren, por eso les decía, estamos trabajando flexión y sin embargo estamos preocupados de la carga axial, ¿ya? Es un factor de corrección para poder sumar los dos efectos. Entonces, si observamos, bueno, veamos todos los parámetros y luego vamos a ver qué es cada uno. El Z nosotros también le llamamos W, o sea, es el módulo resistente, módulo sección transversal o también más conocido como módulo resistente, BH cuadrado sobre 6, si es que es rectangular, mucho cuidado, o I sobre C, si es una sección cualquiera, una I, una T, una L, I sobre C, siendo C la distancia del eje neutro a la fibra que estamos calculando, a la fibra más comprimida o más traccionada, según el caso. Entonces, Z, módulo resistente. M, el momento, ya dijimos, PL sobre 4 o P por A por B sobre L, el momento calculado. Lo único que está de nuevo es el KM, que es el KM, un factor de correlación. ¿Cómo se calcula? Pues está acá facilito. Entonces, aquí nos están dando. Entonces, este KM depende de las cargas, miren. Donde N es la carga actuante, la carga que baja por la columna o por la barra, porque esto se aplica a columnas, pero también se aplica a barras que están expuestas a flexo-compresión. Entonces, hay una carga de compresión que pasa por la barra y hay una carga crítica, donde dice NSR, carga crítica de Euler para pandeo en la dirección que se aplica en los momentos de flexión. Entonces, aquí sí es importante tener mucho cuidado, porque NSR dice pi cuadrado por E por I sobre I cuadrado, I efectiva al cuadrado, perdón, L efectiva al cuadrado. A ver, recordemos. Kevin, ¿qué era L efectiva? ¿Se acuerda? ¿Qué es la luz efectiva? Me dice, L efectiva. Sí. Era el L y dependiendo del K, de cómo esté, si está arrastrado o no la columna o el elemento. Correcto, correcto, es el producto K por L, ¿no es cierto?
L efectiva es el producto K por L, a eso se llama la efectiva. ¿Qué parte de la longitud está deformándose por pandeo? ¿Qué parte se está deformando por pandeo? Esa es la luz efectiva, K por L. Entonces, miren que aquí entra I, y miren lo que dice cuando habla de NCR, pandeo en la dirección que se aplican los momentos de flexión. Entonces, sí es importante la inercia. Nosotros sabemos que si esta es una viga, la inercia sería P por H al cubo sobre 12. Pero si a esta misma pieza de madera le pongo horizontal y quiero la inercia debido a las cargas, entonces yo tengo P por H. Ahora H es apenas este poquito, estos 2 centímetros, eso es H. Antes H era algo así como de pronto 12 centímetros, ¿no? Entonces la diferencia es bien grande. Y estamos con una barra de 6 por 12 y dijimos, en nuestra celosía le vamos a poner echada a la viga, por decirlo de una manera común, tanto vulgar, horizontal a la viga, pues yo tengo una base de 12 y una altura de 6. Entonces, sí es importante lo que su compañero nos dijo al inicio, cuando hablaba de inercia, y cuál es B y cuál es H. No es cualquiera, no es la más grande H, no. ¿Cómo yo le ubico a la barra? Aquí es donde me importa, porque estamos hablando de inercia, y me dice en la dirección que se aplican los momentos de flexión. El momento de flexión es generado por la carga puntual sobre la viga. Esta carga puntual genera momento en la viga. Entonces, ahora sí me importa la inercia. Entonces, la inercia está dada por la altura. La altura es la dimensión en el sentido, en la dirección de la carga. La carga me define cuál es la altura. Y obviamente la transversal es B. ¿Ya? Mucho cuidado. Y ya está. Entonces, como ven, es una formulita, saco el N crítico, reemplazo en el KM, y con el KM me regreso a la fórmula 9.8. Entonces, de esa manera saqué, tengo esta suma de términos que no deben pasar, ni siquiera acercarse mucho al 1. Yo diría que no pasen del 0.95, por ningún caso. Un caso extremo es del 95, 0.95, que quiere decir 95%, preferible un 90, 91, 89. En esto consiste la flexocompresión. Esto es la flexocompresión. Un análisis simultáneo del efecto de compresión y el efecto de momento, que se aplica, y es un caso normal porque estas vigas en celosías con cargas fuera de los nudos son un tanto comunes, sobre todo en las cubiertas inclinadas grandes, sobre todo. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo un entejado, por ejemplo, las viguetas tienen que estar cada 80 máximo. El tiriado no aguanta más de 80. Entonces, ya vamos a ver que poner un tejido cada 80 es muy tupido. Muchas barras, muy pesado, costoso, demorado. Es por eso que nosotros decidimos hacer el modelo 3 y el modelo 4, para ver si me puedo ahorrar unas cuantas diagonales. O sea, ese es el objetivo, ¿no? Si me puedo ahorrar, perfecto. Si no, pues me quedo con el primer modelo que tenía. Ya, eso es la flexocompresión. Ya que estamos en esto, y como para terminar, veamos de una vez la flexotracción, que ya le vieron, ya les vi de ratitos. La flexotracción es esto. ¿Por qué existe la flexotracción? Porque tal como nos pasó en la viga original, dentro del cordón superior yo tenía unas barras traccionadas y otras barras comprimidas. Y estas barras, sean traccionadas o comprimidas, ahora van a tener una carga puntual. ¿Ya? Entonces, yo puedo tener flexotracción o puedo tener flexocompresión. Cualquiera de las dos. Obviamente es más crítico la flexocompresión, como vamos a ver al analizar la fórmula. Recuerden que el KM no dice, pero es medio obvio. Regresemos. Por la fórmula del KM, el KM es un factor multiplicador, le amplifica, y como ahí mismo dice, factor de magnificación. Está mayorando, magnificando el momento. Obviamente es mayor que 1, pues.
Y eso podemos ver cuando revisamos, ya me pasé. Aquí está el KM. 1 sobre 1 menos. El denominador va a ser menor que 1. Y si yo divido 1 para un valor menor que 1, el resultado es algo mayor que 1. Entonces el KM lo que hace es aumentarle, crecerle al momento. Entonces, si nosotros vamos a la fórmula de flexo, tracción, miren que el momento va a ser el mismo en todas las barras, si todas las cargas están aplicadas en la mitad, como es nuestro caso actual. Nuestro caso actual es que todas están a 60 centímetros, 60 o 63, 63, todas están igualitas. Entonces, los momentos en las 4 o 5 barras superiores son iguales. Pero, si está flexotracción, aquí dice N o P sobre A por Ft. ¿Qué es A por Ft? Karen Denise. ¿Qué es A por Ft? Esa es la carga admisible para columnas cortas. ¿Pero admisible a qué? Admisible a tracción. Tracción, correcto, Karen. Recuerde que es Ft, el otro es Fc. Si es Fc es a compresión, si es Ft es a tracción. Entonces, justamente aquí es el miembro de la izquierda donde estamos viendo cuál es la relación de cargas actuante versus admisible a tracción, cómo se comporta por el fenómeno de tracción. Y nos vamos al término de la derecha donde está M, pero ya no aparece KM, ¿no? Ya no aparece. Entonces va el M solito, el PL sobre 4 sin mayorarse, sin magnificarse, sobre ZFM. Z es módulo resistente y FM esfuerzo de flexión. Recuerden, flexión. Entonces, la única diferencia entre los dos es el KM. El KM, hablando de momento. ¿Ya? Entonces, nosotros en la misma cercha vamos a tener los dos fenómenos. Flexotracción en la primera y creo que segunda barra, flexocompresión en las 2 o 3 del centro. Así es como vamos a tener. Entonces, miren que tenemos, regresando, tres modelos que revisar. Sería bueno que por ahí ustedes conversen, un grupo de personas hagan el modelo 1, otro hagan el modelo 2 y otros hagan el modelo 3. Si alguien tiene tiempo y quiere hacer los tres modelos, pues no hay problema. Lo importante, lo que queremos es la próxima clase comparar los resultados para ver con cuál nos dio mayor beneficio, con cuál nos ahorramos algo de peso, algo de plata, porque finalmente menos barras, menos plata. Y recordemos pues que estamos haciendo un panelito, pero una edificación es la suma de varios paneles, varios vanos. Entonces, si yo me ahorro en un vano, con seguridad me voy a ahorrar mucho más en toda la edificación. Esto es lo que se llama optimizar. Si yo tengo un resultado, pero no me puedo quedar contento, tengo que ver la posibilidad de bajar costos sin dejar de cumplir todos los requisitos. Eso es fundamental. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Para el tercer parcial vamos a regresar a esto de flexocompresión, pero ahí vamos a trabajar con los paneles portantes, o sea, las paredes de madera, paredes que reciben carga de los pisos de arriba o de la cubierta, pero también reciben la acción del viento. Cuando una pared portante está en una fachada, está expuesto a la acción del viento, y el viento lo que genera es momento. Eso vamos a aprender. Vamos a calcular ese momento generado por el viento. Las cargas ya sabemos, ya no hay problema, pero el momento del viento es bien interesante. Eso está para el tercer parcial. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Por favor, organícense para que la próxima clase sea productiva, porque si no, nos tocará seguir adelante y ya les tocará a ustedes ver los resultados. ¿Alguna pregunta?
Bueno, entonces, por hoy sería todo. Muchas gracias. Gracias, Mónica. A ustedes. Hasta luego.